Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Hoy comenzamos con el ciclo de reseñas que estamos haciendo sobre libros, sobre capítulos de libros relacionados a la terapia humanista. Vamos a hacerlo todos los domingos a las 3 de la tarde. Vamos a tomar libro por libro y vamos a conversar sobre cada capítulo de los libros. Vamos a esperar que vayan ingresando las personas interesadas en ver este live. El día de hoy vamos a revisar el capítulo 1 de este libro. Se llama El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers, el creador de la terapia centrada en la persona. Hola, buenas tardes, Mielisa, ¿cómo estás? Gracias por su atención. Si pueden compartir este live, sería genial. Si pueden compartir el live. Eh, si pueden etiquetar a personas que estén interesadas. Ah, no se vio el libro. Acá está. Ese es el libro. El proceso de convertirse en personas, de Editorial Paidós. Pueden compartir el live, pueden hacer comentarios, mandar saludos también. La idea es generar una interacción a través de este medio, conversando sobre este libro. ¿Bien? Genial. Entonces, voy a ir comenzando. Vamos a hablar sobre el primer capítulo. El primer capítulo del libro se llama Hablando a título personal. Este es un libro muy interesante. Es uno de los libros más importantes de Carl Rogers porque recoge distintos trabajos que él ha tenido y habla bastante. Es un libro de 1961 y habla bastante sobre cuáles son las propuestas que él tiene dentro de la terapia centrada en la persona. La terapia centrada en la persona es una terapia que está muy centrada en unos pilares que son la empatía, la aceptación incondicional, la congruencia, que son vitales, ¿no? Que son vitales para el trabajo terapéutico, tal y como lo plantea Rogers, ¿no? La empatía, la aceptación incondicional y la congruencia como base del trabajo terapéutico. Y es un autor muy poco difundido en las aulas de psicología. Autores como Carl Rogers, Rollo May, Viktor Frankl, Fritz Perls, ¿no? Y otros autores son muy poco reconocidos y la idea es darle un espacio a los textos que ellos han planteado, han hecho en este espacio. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre el primer capítulo, que se llama Hablando a título personal. Este capítulo lo que busca es un poco hablar sobre Rogers, trata sobre Rogers hablando sobre cuáles fueron sus inicios dentro de su etapa explorativa hacia la psicología, la terapia, un poco nos habla sobre su vida personal. Él, por ejemplo, comienza diciendo, esto soy yo, el desarrollo de mi persona, de mi pensamiento, profesión y de mi filosofía personal. Al decirnos esto, nos está queriendo comentar que justamente va a hablar en este capítulo sobre quién es él, sobre cuál es su filosofía de vida, cuál fue su filosofía de vida. Este libro, recordemos que es de 1961, hasta ese momento, cómo había sido su línea de pensamiento, digamos que cuáles habían sido sus vivencias hasta ese momento, cuáles eran sus pilares más importantes en su práctica terapéutica. Habla sobre su pensamiento profesional y su filosofía de vida. Él comenta que este va a ser un compendio de conferencias. El libro está precisamente compuesto por esto, ¿no? Un compendio de distintas conferencias que él va teniendo durante su vida hasta esa época, hasta 1961. Este libro fue nuevamente editado, como les comentaba, es un libro de Editorial Paidós y fue, por lo menos el libro que tengo yo, fue reeditado, fue hecho en el 61 y fue editado en 2003 y el 2011 es el libro este que estoy comentando. Entonces, nos está introduciendo y nos está contando que este va a ser un compendio de
varias conferencias, ¿no? El libro está compuesto por, ¿cuántos capítulos? Por 7 capítulos. Digamos que vamos a estar revisando la próxima semana el segundo capítulo y así sucesivamente hasta llegar al final. Y luego la idea es que podamos conversar abiertamente sobre este libro. Voy a invitarles, por favor, que se den un tiempo de leer este libro y vayamos comentándolo, ¿no? Comentándolo a través de las redes sociales. Sería bien interesante crear una comunidad por este medio. Luego Carl Rogers nos comenta, ¿no?, sobre sus primeros años de vida. Nos dice que él fue el cuarto hermano de 6, ¿m? Que en su familia había un interés muy grande en alejarlos todos ellos del alcohol, los bailes y el espectáculo. A los 12 años él dice, sus padres compraron una granja. Él tuvo un acercamiento muy, muy próximo con los animales, con los espacios abiertos, la naturaleza, y eso influyó mucho en su línea de pensamiento. Por ejemplo, él hace bastantes analogías con las plantas, ¿no? Él dice, por ejemplo, que así como las personas nacen en distintos espacios, tipo, algunas personas nacen en una sociedad, en un estrato socioeconómico alto, bajo, tienen muchas más posibilidades que otras, tal y como las plantas, algunas nacen en lugares muy convenientes, ¿no? Cerca al río, reciben desde muy pequeñas los rayos del sol, pero otras, por ejemplo, nacen en lugares muy poco agraciados, digamos, tal vez en un pantano, en un lugar bajo muchos árboles, pero hay una tendencia a estas plantas a, cuando crecen, ir buscando eso que los nutre, ¿no? Buscando agua, buscando sol, y eso es precisamente la tendencia actualizante del que tanto nos habla Rogers. Otro pilar importante es eso, una tendencia actualizante que tiene la persona. Hay que confiar en la tendencia de las personas de buscar su propio bienestar. Bien, tenemos un comentario. Es Yesenia quien nos dice, por favor, recordar el nombre del libro y si se puede descargar. Bien, te comento, Yesenia, para todas las personas interesadas, el libro es este. El proceso de convertirse en persona. Yo lo tengo en físico. Me imagino, este es un libro muy famoso, imagino que debe estar también en PDF y descargable. Cualquier cosa, en todo caso, voy a buscarlo para poder mandárselos a ustedes. Y en todo caso, si lo encuentro, mejor voy a poner el link en la descripción de los comentarios. Así que si les interesa tener el libro en PDF, comenten algo por ahí y les va a llegar la notificación del link del libro para descargarlo. Bien, entonces, les comentaba, a los 12 años él sufrió un cambio, así que tuvo que mudarse con toda su familia a una granja que sus padres habían comprado, y eso influyó mucho en su manera de ver la vida, ¿no? Entonces ese contacto con la naturaleza le ayudó a poder hacer un símil entre la vida, las personas, como poco a poco vamos buscando ese núcleo sano del que se habla tanto en la terapia humanista, y lo importante que es confiar en que hay un núcleo sano que va a hacer que cada uno vaya poco a poco dirigiéndose a eso que lo nutre, a eso que le hace bien, y la terapia es un espacio para eso, ¿m? Para aceptarse incondicionalmente, ser congruente y empático. ¿M? Entonces, también habla de algunas influencias que él tiene. Como les comentaba, tiene la influencia de la agricultura, comenta mucho que le gustaban las mariposas, ¿no? Observar las mariposas. Por otro lado, habla sobre experiencias con animales y hace una analogía con los grupos de control. Digamos que él, cuando era niño, tenía esa fascinación por los animales y los veía como un grupo de control, como un grupo de observación, como una metáfora de cómo funciona la naturaleza, los seres, y cómo también funcionamos nosotros los humanos. Hay un comentario de Effie que dice, muchas gracias por recordarnos a Carl Rogers, excelente representación de la psicología, representante de la psicología humanista, cuyos planteamientos nos aportan conocimientos significativos para comprender al ser humano. Gracias, me encanta seguirte en esta revisión bibliográfica. Muchas gracias por el comentario y muchas gracias por seguirnos.
Recordemos que también estamos haciendo entrevistas los días viernes a las 5 de la tarde. También vamos a lanzar una formación en psicoterapia humanista. Estamos lanzando también una especialización en arteterapia, la cuarta que estamos lanzando. Y el viernes que viene vamos a tener una entrevista justamente a Sánchez Bodas, que es un terapeuta rogeriano, counseling, de Argentina. No se lo pierdan, va a estar muy bueno, a las 5 de la tarde el día viernes. Bueno, seguimos con esto. Y él comenta, ¿no?, que aprendió a respetar el método científico a raíz de el estar observando constantemente a los animales con un grupo de control, ¿no? Entonces, luego nos habla de la educación universitaria que él tuvo y el posgrado en distintas universidades, ¿no? En la Universidad de Wisconsin, en primer lugar, comenzó a estudiar agricultura. Era un tema que le interesaba mucho, pero luego, bien sabemos, comenzó a interesarse por otros temas, por la psicología, por la educación también, por la docencia, y fue yendo por otros lados, ¿no? Luego, él tuvo un cambio repentino, le interesó mucho el sacerdocio y comenzó a estudiarlo. Recordando también que él procedía de una familia muy religiosa, pero luego les comentaba también que su familia en los primeros años de vida en el que él estaba, digamos, viviendo al 100% con ellos, su familia era muy separada de ciertas actividades, como los espectáculos, los bailes y el consumo de alcohol. Luego comenta que en 1922 se fue a China. Se fue a China a una conferencia internacional de la Federación Estudiantil Mundial y esto le cambió la vida, porque él a raíz de ese viaje pudo reconocer otras culturas, otras miradas, y eso fue muy enriquecedor para él. Psicólogo Juan comenta, buenas tardes, ¿cuál es el proceso para realizar la formación psicoterapéutica? ¿Podría facilitar más detalles? Bien, hay distintos posts que estamos poniendo, más o menos unos 2, 3 a la semana, dando detalles sobre la formación en psicoterapia humanista. La formación en psicoterapia humanista va a tener 4 partes, va a durar 2 años y va a tener 4 partes. Una parte es un espacio en donde vamos a revisar durante 6 meses el trabajo de Rogers, la terapia centrada en la persona. Una segunda parte es donde vamos a revisar la terapia gestal, la terapia intrapsíquica, la terapia relacional. Por otro lado, vamos a revisar 6 meses el análisis existencial y la logoterapia dentro de todas sus vertientes, con todas sus vertientes, la logoterapia abierta, la logoterapia clínica, la logoterapia integrativa, los aportes post-franklianos, e igual también los aportes post-rogerianos y post-gestal, ¿no? La gestal relacional, digamos, es un aporte muy interesante, una mirada muy distinta a la gestal intrapsíquica en el que todos estamos acostumbrados, ¿no? En la que todos estamos acostumbrados. Y por último, la cuarta parte va a ser la terapia integrativa. Digamos, vamos a buscar la forma de poder integrar las terapias dentro de nosotros mismos, ¿no? También vamos a tocar un poco de la terapia experiencial, el focusing de Eugene Gendlin, y otras prácticas también que nosotros tendemos a usar dentro de la psicoterapia para integrarlas todas, ¿no? Recordemos que estamos en una tendencia integrativa, y en la tendencia integrativa también buscamos tener una sola lectura de la psicoterapia humanista y, ¿por qué no también integrarla con otros tipos de psicoterapia, ¿no? La terapia sistémica, la terapia psicoanalítica, Jung, por ejemplo, o por otro lado también la terapia cognitivo-conductual, y la idea sería esa. Así que les voy a pedir, si están interesados en la formación, nos puedan escribir y nosotros les vamos a enviar un brochure con toda la información, que va a comenzar en agosto la formación. Bien, entonces seguimos un poco con este tema. La educación, él se fue a China, como les comentaba, y en China pudo nutrirse mucho de esta cultura muy distinta a la que él pertenecía, ¿no? Él era de Estados Unidos, por si acaso, por si no lo tienen claro. Entonces, comienza a pensar diferente de sus padres. Esto lo llevó a tener, digamos, un pensamiento distinto al de sus padres. Sus padres tenían un pensamiento muy conservador. Eso le dolió, ya que afectó mucho la relación que él tenía con ellos. Entonces, dice, pero me convertí en una persona independiente. Esto le ayudó a generar un nivel de independencia al pensamiento que tenían sus padres. Y sus ideas cambiaron radicalmente a raíz de este viaje.
Juan nos comenta, será virtual, en todo caso para el formato presencial, ¿dónde ubican? Ya, sí, el formato va a ser virtual. Va a ser virtual hasta que todo esto de la pandemia cambie, mejore, por seguridad de todos, y luego pasaríamos a la modalidad presencial. Nuestras oficinas están en Miraflores, a una media cuadra del Kennedy, así que es un lugar bastante céntrico, si es que les interesa, y nosotros retomaríamos las clases presencialmente cuando ya todo esto, toda esta situación por la que estamos pasando esté mejor. Respondiendo un poco a la pregunta que plantea Juan, y me imagino que son también preguntas que todo el mundo se está planteando, ¿no? Ahora que estoy comentando sobre la formación en terapia humanista que va a comenzar en agosto. Entonces, Eli pregunta, me gustaría participar en esa formación. Bien, Eli. Entonces, te invito y les invito a todas las personas que estén interesadas en la formación a escribirnos por interno y estar pendientes de los posts que estamos poniendo. Bien, sigo. Hay otras personas que se están conectando, me parece muy bien. Si pueden mover esto, sería genial para poder difundir este espacio que estamos creando. Entonces, él comenta en este primer capítulo cómo se convirtió en psicólogo, ¿no? Él dice, comenzó a asistir al Teacher College de la Universidad de Columbia para poder enterarse bien, o sea, poder conocer qué es esto de la psicología, que para él era algo nuevo, porque él, como les comentaba hace un rato, él había estado estudiando agricultura y luego comenzó a estudiar, comenzó a interesarse por el sacerdocio. Y a raíz de esos primeros, este viaje a China, comenzó a interesarse más en cosas distintas a las que les interesaba a sus padres, ¿no? Comenzó, digamos, una etapa de rebeldía y comenzó a ir a la Universidad de Columbine a estudiar, a acercarse a la psicología y a la filosofía, ¿no? Comenzó a estudiar filosofía de la educación primero en el Instituto de Orientación Infantil, luego continuó unas prácticas ahí y eso le ayudó mucho, pero digamos no ganaba mucho dinero. Él comenta, ¿no?, que ganaba más o menos unos $2.900 anuales, que en esa época, digamos, no era tanto. Entonces, él dice, me interesé a hacer lo que realmente quería a pesar del sueldo. O sea, que él fue una persona que a pesar de no haber estado ganando mucho, eh, se quedó ahí estudiando en sus prácticas de psicología, continuando sus estudios en filosofía, y eso le ayudó mucho. Y luego, como les comentaba, en el Instituto de Orientación Infantil. Bien, si tienen comentarios pueden dejarlos, ¿está bien? O saludos también. Entonces, él comenta esto, ¿no? A pesar del sueldo, él dice, yo me quedé estudiando esto porque realmente me interesaba, realmente era algo que me apasionaba. Y luego dice que se fue a la Sociedad de Protección de la Infancia contra la Crueldad en Nueva York. Recordemos que la Universidad de Columbine está en Nueva York, junto con la Universidad de Nueva York y otras más, pero la Universidad de Columbia es una de las universidades más grandes de ahí. Entonces, él continuó sus estudios ahí y digamos que, voy a irme a la otra parte que tengo acá, y digamos que le fue muy bien porque aprendió muchos puntos relacionados a temas que él no había conocido mucho. Digamos, él se había metido más a la agricultura y a otros temas y le fue bien. Veo muchos comentarios acá. Vanessa dice, hola, muy interesada, bendiciones. Bien, mucho gusto. Entonces, luego él dice que se fue a la Universidad de Ohio a trabajar en 1940. Luego a la Universidad de Minnesota presentó un trabajo y luego comenta un poco cuáles fueron sus participaciones en distintas universidades. Él comenta que hasta 1961, el año en el que el libro fue escrito, él estuvo 5 años en la Universidad de Ohio, luego estuvo 12 años en la Universidad de Chicago, luego estuvo 4 años en la Universidad de Wisconsin, y él comenta, ¿no? Los momentos más fructíferos en mi trabajo son aquellos en los que he podido estar solo. Él en esta parte del libro intima mucho y nos muestra esa parte suya muy apegada a la soledad. Él dice que a él le gustaba mucho viajar solo, él comenta que le gustaba mucho la soledad, a veces estar alejado, incluso alejado de su esposa, a quien conocía ya muchos años, ¿no?
Él dice, me gustaba mucho estar solo, eh, y eso le ayudaba mucho a alejarse de lo que los demás pensaban, de los que los demás tenían como expectativas hacia él, digamos que poco a poco fue haciéndose una persona más famosa, más reconocida, se alejaba un poco de las expectativas, de los profesionales, de las exigencias de los demás. ¿Mm? Ah, bien, genial. Yesenia nos está mandando el link del libro para que estén todos ahí pendientes. La idea sería que podamos todos leer el capítulo 2 para la próxima semana, para el domingo, y poder comentarlo. ¿Mm? Nos estamos restringiendo a capítulo por capítulo para poder ser más minuciosos, ¿no? Podríamos hablar, digamos, de todo un tirón del libro, pero nos perderíamos de un montón de detalles que son muy ricos conocer, ¿no? Digamos, si hablaríamos de todo el libro, nos estaríamos perdiendo todos esos detalles sobre la vida de Rogers y qué es lo que nos quiso expresar en este primer capítulo. Y recordemos que este libro está hecho de distintas conferencias. Eso quiere decir que va a haber una diferencia en temporalidad entre el primer capítulo, el segundo, y así los 7 capítulos que conforman el libro. Bueno, Yesenia nos está enviando el link, así que los voy a invitar a todos a ver este link. Y luego Gaby nos comenta, saludos a los colegas y públicos interesados en esta corriente, que se adecua muy bien a los acontecimientos actuales. Exacto, genial. Lo que comentas es muy importante porque también los pilares que les comentaba de Carl Rogers, la tendencia actualizante, la autoactualización, la congruencia, la empatía y la aceptación incondicional son precisamente puntos que suman mucho en una situación como esta, ¿no? Aceptar incondicionalmente lo que estamos sintiendo, ¿no? Ser empáticos con el otro y ser congruentes es algo importante en todo momento, en la práctica terapéutica y en un momento como este que estamos pasando, ¿no? La empatía, sobre todo con las distintas personas, ¿no? Con las personas con las que convivimos, con las personas que tal vez se han visto frustradas tras esto que nos ha pasado. Hay muchos negocios que han quebrado, muchas personas que no tienen medios suficientes como para poder seguir trabajando en lo que están haciendo. Felizmente nosotros los psicólogos sí tenemos un espacio y bueno, igual están siempre todos invitados a crear un espacio como este, un espacio de comunidad a través de las redes, ¿no? Las redes son una forma muy buena de poder continuar haciendo lo que uno hace normalmente, cursos, terapia en mi caso, y en el caso de los psicólogos también que están siguiendo y que tal vez están interesados en conocer más sobre esta corriente, como les comentaba en principio, poco difundida en las universidades. Bien, entonces estamos en estas reflexiones que estaba haciendo Roger sobre su experiencia con la soledad. Y eso también nos toca en un momento como este, en un momento en el que muchas personas se están sintiendo seguramente solas en sus casas y muchas personas también necesitan un espacio, ¿no? Un espacio de soledad. Tal vez necesitan un espacio, tal vez ese espacio es su propio cuarto, tal vez ese espacio es, como comentaba en otros lives, ¿no? Una cosa son 4 personas que viven en un departamento de 70 metros cuadrados y otra, por ejemplo, 3 personas que viven en una casa de 3 pisos y 200 metros cuadrados. Entonces estamos viendo que son distintas las realidades, ¿no? Y muchas veces uno necesita un espacio, no solamente físico, sino un espacio personal. Cuando hablamos de tiempo también, una cosa es la temporalidad en general, ¿no? Lo que hablamos en bastantes lives que estamos haciendo en el Instituto Ágape, ¿no? Una cosa es la temporalidad en general, la cronológica, y la otra es el tiempo kairos, ¿no? El tiempo personal. Igual el espacio, una cosa es tener un espacio grande y otra cosa es tener un espacio que uno sienta vivo, que uno sienta de uno, que uno sienta personal. Por eso es importante también eh, ambientar un buen espacio, ¿no? Y tener cosas íntimas, que justamente Rogers nos comenta que él valoraba mucho, ¿no? El espacio de soledad. Entonces, él comenta, su esposa y él tenían muchos viajes. Encontraron en México y en algunos espacios en el Caribe lugares muy personales para ellos, ¿no? Iban de pareja, tomaban fotografías, tenían un contacto directo con la naturaleza y eso él valoraba mucho, lo valoró tanto que lo puso en el libro, así que eso debe ser algo muy valioso, debe haber sido algo muy valioso para él.
Paulo dice grato, bien, qué bonita reflexión, muy breve, grato, pero refleja cómo se siente Paulo, se siente gratificado. Y entonces después nos comenta algunas enseñanzas significativas, terminando un poco, redondeando este primer capítulo, nos comenta sobre algunas enseñanzas significativas que él tuvo en su vida. Y él nos comenta que esas enseñanzas significativas son suyas, ¿no? Fueron cosas que él fue sintiendo como algo gratificante, unas enseñanzas que la vida le fue dando hasta ese momento, 1961, pero que son algo personal para él, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que ser extrapolado a las demás personas, las personas que estamos leyendo este libro. Entonces, él comenta, son 8, 9, y él dice, la primera es que en su relación con las personas aprende, ¿no? Él dice, la relación con las personas aprendo mucho, que en definitiva no me resulta beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lo que soy, ¿no? Él comenta y él habla mucho ahí sobre la congruencia, ¿no? Él dice, cuando no es, la idea no es mostrarme tranquilo, satisfecho cuando realmente estoy enojado, o sea, este tema es muy importante y él dice básicamente que es muy importante mostrarse tal y como uno está. En primera instancia, primero uno tiene que identificar, que reconocer qué es lo que uno está sintiendo y después poder manifestarlo de una manera empática, porque la idea no es tampoco darle pesado a otras personas. Si uno está pasando por un momento de enojo, no todos tienen que pagar por el enojo que uno está teniendo, pero él habla mucho y le está hablando en este punto sobre eso, sobre la importancia de mostrarse tal y como está, o sea, no mostrar una careta. Autenticidad, exacto, la autenticidad. Ser auténtico es algo muy importante para Rogers y, este es el primer la primera gran enseñanza que él tuvo hasta ese momento, tanto que lo terminó plasmando en esta palabra, autenticidad, por la que tanto conocemos a Rogers. Entonces, el segundo punto es el siguiente. Él dice, soy más eficaz cuando puedo escucharme con tolerancia y ser yo mismo. Soy más capaz de aceptarme tal y como soy, ¿no? Él habla mucho de escucharse con tolerancia, ¿no? Escucharse y escuchar con tolerancia a los demás. Hace referencia a esto. Cuando me acerco como soy, puedo modificarme. Las relaciones reales no son estrictas, sino cambiantes, ¿no? Él está haciendo en este punto énfasis en la importancia del cambio, ¿no? O sea, los cambios son algo propio de la vida y una persona cuando no se acerca abiertamente, va a tender a simplemente enclaustrarse en esto es así, yo soy así, y no se va a abrir a la posibilidad de cambio, porque la vida es cambio. Y eso nos estaba comentando, aceptación incondicional, exacto. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de este punto, la aceptación incondicional es vital. Aceptar incondicionalmente el cambio constante de todo, ¿no? De las relaciones mismas, la relación de pareja, el vínculo que yo tengo con los demás. Y eso es muy importante. Recuerden que, bueno, les vuelvo a comentar que el viernes vamos a tener una entrevista con Andrés Sánchez Bodas de Argentina. Él es terapeuta centrado en la persona y counseling. Entonces, va a ser muy interesante eso porque vamos a conversar sobre estos puntos. Y no se preocupen, voy a dejar toda la publicidad para que ustedes estén ahí pendientes y puedan compartirlas a las personas que ustedes sientan que les podría interesar este punto. Entonces, el tercer punto es, él comenta que es muy valioso comprender a las otras personas. Y él habla mucho ahí también de la práctica docente que él tenía, ¿no? Él era una persona que también estaba muy vinculada con la educación y comenta que es muy valioso comprender a los demás, ¿no? O sea, la comprensión, este vínculo con los demás auténtico. ¿Mm? El cuarto punto, él comenta que es gratificante aceptar a los demás con todo lo que son, ¿no? O sea, con todo lo que son y hace mucho énfasis en no imponerse a los demás. Y esto lo va a llevar en su práctica terapéutica, la no imposición. Él fue un terapeuta que hizo mucho énfasis en la empatía, ¿no? O sea, la empatía es precisamente no
no imponerse en el otro, ¿no? O sea, realmente buscar entender al otro. Y hay un concepto que es muy común, que todo el mundo maneja de empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Digamos que el concepto que por lo menos yo manejo de empatía es tratar de ponerse en el lugar del otro a pesar de no poder hacerlo nunca. O sea, es un constante, es distinto porque lleva a un movimiento. Una persona está constantemente intentando, ¿no? Intentando ponerse en el lugar del otro y a pesar de que jamás va a poder estar en el lugar del otro al 100%, ¿no? O sea, es importante reconocer también esa mirada un poco romántica que se tiene de la empatía cuando en realidad es un intento, ¿no? Un estar moviéndose y buscando contactar con el otro, ¿no? Y si uno tiene alguna dificultad, bueno, va por otro lado y tratar de seguir contactándose con el otro. Entonces, y él comenta que esto es algo muy gratificante, él consideraba esto muy gratificante, tal y como lo comentaba Paulo, ¿no? Paulo dice grato, entonces estamos hablando ahí de una sincronicidad entre esta palabra, ¿no? Gratificación. Abigail nos dice, buenas tardes Abigail, ¿qué tal? Nuevamente, si tienen alguna persona interesada en este tema, pueden comentar, pueden ahí eh, etiquetar a alguien. Y este video también, por si acaso, va a quedar en la red. En la red está quedando ahí en el fanpage del Instituto Humanista, está quedando todas las entrevistas, está quedando todos estos videos para que ustedes puedan revisarlos cuando ustedes deseen. También está quedando ahí la entrevista, la última que le hicimos a Max Jiménez sobre temas existenciales en relación a la pandemia, que estaba muy bueno, y entrevistas anteriores que hemos hecho, ¿no? Una entrevista a Augusto Casafranca sobre qué es lo que debería ser un artista. Él es un conocido actor de Yuyoscani y con él compartimos un poco cuáles son sus recomendaciones cuáles son las recomendaciones a los artistas en una situación como esta, ¿no? También vamos a tener otras entrevistas, ¿no? A terapeutas de otros países de focusing, ¿no? La terapia experiencial, a terapeutas, a logoterapeutas y sobre todo también tocando justamente este tema de la terapia centrada en la persona, a terapeutas que trabajan desde este enfoque, ¿no? Seguimos. Jimmy comenta, ¿no? Para entender el corazón y la mente de una persona, no te fijes en lo que ha hecho, no te fijes en lo que ha logrado, sino en lo que aspira a ser. Muy interesante tu reflexión, ¿no? No fijarse en lo que ha hecho, no fijarse en la persona, sino en lo que va a hacer. Esto es una reflexión que desde la logoterapia se tiene bastante, ¿no? O sea, no fijarse en las potencialidades de la persona, ¿no? O sea, en las posibilidades de esa persona que tiene al darse cuenta que tiene un problema y querer mejorarlo, ¿no? Es una reflexión muy importante y que tenemos muy en cuenta en las formaciones en general, la mirada de no fijarse en el pasado de la persona, sino en lo que puede llegar a hacer. Es muy interesante lo que dices. Por otro lado, yendo ya al punto 5 de los 9 que les comentaba, el quinto dice, cuando más me abro hacia las realidades de los demás, menos busco arreglar las cosas, ¿no? Esta es una reflexión muy interesante que él hace y que él aprendió hasta ese punto, este quinto punto que plantea, hasta este punto me refiero a 1961, y él dice básicamente que cuando él se dio cuenta que es más importante tener un contacto fuerte con las personas, un contacto íntimo con los pacientes y con los alumnos también, recordando que él era profesor, eh, busca menos arreglar las cosas, o sea, ya no hay nada que arreglar entre los dos, sino solamente hay que aceptar la situación del otro, el momento del otro, lo que siente el otro, ya no hay que arreglar, ya no hay que buscar un consenso entre las dos miradas. ¿Mm? O sea, interesante las reflexiones que nos está regalando Rogers hasta este punto, ¿no? Llegamos al punto 5 de 9. El punto 6 dice, confiar en experiencia, ¿no? Él en este punto nos está comentando sobre la importancia que él hasta ese momento le comenzó a dar, o tal vez ya le comenzó a dar tiempo después, a la experiencia que él había tenido, ¿no? La experiencia de vida, la experiencia tras haber estudiado tanto, haberse formado tanto, haberse comprometido con el proceso de varios de sus pacientes y de varios de sus alumnos. Digamos que también
el vínculo profesor-alumno, profesor-alumno es algo muy importante también, ¿no? O sea, recordemos que un profesor puede tener un impacto muy grande en la decisión de un chico de 15, 16 años, de 14. ¿Mm? Entonces, y él lo tuvo muy en cuenta en los vínculos que él iba creando. Por otro lado, él en el punto 7 comenta, dice, la evaluación de los demás es una guía para mí, ¿no? ¿Por qué lo dice? No porque busque guiarse por lo que los demás dicen. Él justamente en este punto comenta y dice que él hace mucho caso a las críticas, pero precisamente para alejarse de ellas, ¿no? Él comenta, ¿no? Muchos terapeutas, muchos dentro de la práctica académica con el que él estaba, ¿no? Les comentaban que era una práctica muy superficial. Y por otro lado, también había otras personas que comentaban y le daban muchas alabanzas a su trabajo, a su mirada, y él decía, precisamente yo me tengo que alejar de esas miradas, de una mirada que tal vez critica mi trabajo porque realmente no la conoce, no conoce mi trabajo. Solamente yo, él comenta, solamente yo conozco realmente la efectividad, yo y mis pacientes, ¿no? En este vínculo que se ha creado, conocemos la importancia del espacio terapéutico que se ha forjado, ¿no? Y eso con referencia a las personas que consideraban que su trabajo era superficial, y por otro lado, hacia las personas que comentaban que es un trabajo muy bueno, la gente que solamente iba a adularlo, comenta que tampoco la idea es irse por ese lado, ¿no? Encuentro psicólogos, dice él. ¿Mm? No entiendo el él, pero bueno. Por otro lado, dice, al final solo yo sé bien lo que hago. ¿Mm? En el punto 7. Luego en el punto 8 nos comenta que la experiencia es mi máxima autoridad, ¿no? Haciendo referencia a este punto 6, que la experiencia es su máxima autoridad. Luego dice, la investigación busca satisfacer... no, ese es otro punto. Les quería citar el punto 9. Lo he remarcado, he preferido remarcarlo. El punto 9 dice, cuando puedo comprender empáticamente los sentimientos que expresan y soy capaz de aceptarlos como personas que ejercen su derecho a ser diferentes, descubro que tienden a mover en cierta dirección. ¿Cuáles son esas diferencias, esas direcciones? Las palabras que a mi juicio las describen de manera más adecuada son positivo, constructivo, movimiento hacia la autorrealización, maduración, desarrollo de la socialización. Entonces, él comenta que él se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas direcciones, las direcciones que llevan a la gente a realizar a la autoactualización, justamente? Es ese movimiento hacia lo positivo, hacia la maduración y hacia el desarrollo de la socialización, ¿sí? Hacia el desarrollo del buen vínculo con los demás. Y luego él hace una reflexión muy, muy interesante, muy bonita, que les voy a compartir justamente en la última página de este capítulo 1 que estamos revisando. Para los que recién se están conectando, les comento que estamos haciendo una reflexión, digamos, síntesis de este libro, Proceso de convertirse en persona, de Rogers. La idea es hacer pequeños diálogos a través de este medio, de live, de capítulo por capítulo, ¿no? Estamos conversando con el primer capítulo que se llama Hablando a título personal. Es un espacio donde él comienza a hablar sobre temas íntimos, y luego vamos a pasar, les recuerdo el nombre del segundo capítulo, que es ¿Cómo puedo servir de ayuda? Este punto lo vamos a tocar el próximo domingo a las 3 de la tarde. Si conocen a gente interesada, pueden compartir este live. Luego, esta última reflexión que él está haciendo dice, la vida en su óptima expresión es un proceso dinámico y cambiante en la que nada está congelado, ¿no? La aceptación incondicional. Digamos, esta última reflexión que está recogiendo uno de los 9 puntos que estuvo comentando antes, le da énfasis a la importancia que él le ponía a este punto, ¿no? Luego dice, experimentar, que es fascinante y al mismo tiempo
inspira temor, ¿no? O sea, el cambio inspira temor, es fascinante porque es abrir una nueva oportunidad para crecer. Y esto tiene mucho que ver con la realidad en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Todo este cambio que nosotros no hemos buscado, pero ahí está, se está dando, es un cambio que genera temor, genera miedo, no sabemos qué va a ser de acá a un mes, de acá a 2 meses, pero es un cambio fascinante porque está abriendo y está ayudándonos a que nosotros vayamos desplegando las potencialidades que tal vez teníamos dormidas por ahí y ahora las estamos sacando, ¿no? Entonces, Encuentro Psicológico comenta, sería importante que nos compartas cuál es tu comprensión de la mirada rogeriana, por favor. Justamente eso he estado comentando, ¿no? Mi mirada de la terapia rogeriana es una mirada muy abierta, ¿no? Yo creo que la mirada rogeriana debería ser extendida más en la práctica, en la formación del psicólogo promedio y en psicoterapia también, porque esta aceptación incondicional positiva, la empatía, todo es conocer también desde dónde Rogers, y justamente la idea de los lives es esta, conocer de dónde Rogers fue poco a poco como interesándose y cómo fue gestando esta mirada, ¿no? La aceptación incondicional, la congruencia, la empatía son puntos fundamentales que tenemos en la formación de terapia humanista que vamos a comenzar en agosto y en general las miradas que tenemos de la psicoterapia integrativa, ¿no? Y sobre todo también confiar en este núcleo océano del que tanto se habla en la terapia rogeriana. Entonces, Ye Mielisa dice, sirve de mucho conocer distintos enfoques, las personas son un mundo. Exacto, o sea, conocer el enfoque ayuda también a conocer la mirada de la terapia, ¿no? Digamos, hay mucha correlación en muchas situaciones, bueno, en todos en realidad, entre la biografía, la historia de la persona y las propuestas que planteó para mejorar, para implementar una nueva mirada terapéutica, ¿no? Víctor dice, ¿qué evidencias hay de que la terapia de Roger funciona? Esos son puntos que vamos a hablar después. Digamos, ahora nos estamos uniendo solamente al proceso, al primer capítulo del proceso de convertirse en persona. Digamos, una de las grandes críticas que se tiene a la psicoterapia humanista en general es que no tiene un sustento de evidencias de tipo cualitativo, pero eso no significa que no tenga una real importancia a nivel filosófico dentro de la formación que cada uno de los terapeutas debería tener, ¿no? O sea, yo creo que a pesar de todo esto, pero a pesar de eso hay muchos estudios eh, en la terapia, en la logoterapia y en general en terapias humanistas, pero obviamente no hay un interés o un sustento tan grande a nivel estadístico, ¿no? O sea, si uno quiere entrarle por ahí, uno puede ser muy crítico sobre la terapia humanista, pero los terapeutas humanistas podemos decirte, junto con los pacientes, que tiene un gran impacto en el cambio, o sea, el vínculo es muy importante, ¿no? O sea, si uno quiere agarrar por ahí, ¿no? Oye, no tiene evidencia, si no tiene evidencia no vale, lo puede hacer y puede desacreditar muchas de las cosas que estoy diciendo y las posturas que tiene la terapia rogeriana, pero la idea no es tanto ir por ahí, ¿no? O sea, solamente lo que tiene evidencia funciona y lo que no. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la creación del criterio del terapeuta, ¿no? Es importante crear un criterio personal, un criterio propio. Y las herramientas que nos plantea Rogers, son muy interesantes y importantes. La aceptación incondicional quiere decir que debo aceptar todo a pesar de que veo... No quiere decir que tengo que aceptar todo, ¿no? Quiere decir, bueno, una cosa es aceptar, ojo, eso sí, aceptar todo. O sea, si alguien viene y me dice, sí, tengo intenciones de hacer tal o cual cosa, es importante aceptarlo, pero eso no significa que tenemos que tener un rol pasivo, ¿no? Muchas veces eh, la terapia central en la persona se confunde y se plantea que es solamente una terapia que acepta todo lo que viene y solamente te tengo que aceptar empáticamente y punto. Un terapeuta también tiene que saber poner límites, tiene que saber generar, bueno, algo está sucediendo, así que tengo que yo confrontar eso que tanto tiene la terapia Gestalt, que es una terapia en muchos sentidos, sobre todo la clásica, la intrapsíquica, muy confrontativa. Lo que tenemos que buscar es que un terapeuta logre tener esta mirada también, si es necesaria, un poco confrontativa, si es que la tiene que hacer, ¿no? Sobre todo
en un vínculo cuando ya se ha creado un vínculo. No vale mucho ser confrontativo con una persona no, con la que no has creado un vínculo. Entonces hay que saber en qué momento hacerlo, y también hay muchas personas que se meten justamente a este enfoque porque no confrontan, ¿no? O sea, habla mucho, dice mucho qué enfoque te llama la atención, ¿no? Hay muchas personas que son muy confrontativas y se meten a un enfoque gestáltico clásico y solamente refuerzan su manera de ser, pero no les ayudan a identificar tal vez qué puntos tendrían que reconocer y que trabajar, ¿no? Muchas personas también que son muy racionales se meten a una terapia muy racional que solamente, digamos, alimenta esa racionalización, pero no les ayuda a ver otros puntos de vista, ¿no? La emocionalidad, tal vez que no todo tiene que tener un sustento científico, tal cual, es importantísimo. Con esto no digo que no tengamos que tener un sustento científico en las prácticas que hacemos, pero tampoco el quedarme solamente en eso y solamente actuar desde eso. Y bajo tu pregunta también, yo puedo aceptar incondicionalmente todo, pero no significa que no puedo ser en algún momento confrontativo si es que veo que hay alguna práctica o algo, veo algo que no está bien. Entonces, nuevamente, Encuentros Psicólogos dices, esto no es del todo cierto. Rogers es de los psicólogos humanistas que más investigaciones realizó. Hay muchas biografías al respecto. Sí, o sea, es uno de los que más investigaciones ha hecho, pero eso no significa, y los post-rogerianos, no solamente nos quedemos con Rogers, pero eso no significa que no sea una práctica que en su totalidad no tiene, que tiene todo investigado, digamos. No es una terapia cognitivo-conductual, ¿no? O sea, digamos, existen esas limitaciones. Lo cual, como tú dices, no es del todo cierto el hecho de que en toda la psicoterapia humanista o en la terapia rogeriana no existen trabajos con evidencia, pero eso no significa que nos vamos a quedar solamente con las prácticas que tienen evidencia. O sea, podemos también ser flexibles y movernos en los dos lados. Lo que estamos hablando, cuando hablamos de Rogers, también estamos hablando de una filosofía de mirar las cosas desde una perspectiva más comprensiva. Justamente en las formaciones que hacemos ese énfasis, ¿no? Una mirada interpretativa y una mirada comprensiva. El cambio paradigmático que es importantísimo, sobre todo en un tiempo como el nuestro, ¿no? O sea, de una mirada muy reduccionista a una mirada holística. No se entienda holístico como la incursión de estas prácticas mal llamadas metafísicas, sino lo holístico como una mirada más amplia de la psicoterapia, ¿no? Introduciendo las prácticas, la filosofía de la terapia humanista y otras más, ¿no? O sea, generar un diálogo. Precisamente lo que estamos buscando en estos espacios es la generación de diálogos entre las distintas posturas de la terapia humanista con otras terapias, ¿no? Gracias por tu comentario, Encuentro Psicólogos. Y otros comentarios nos está haciendo Yesenia. Gracias por todos los aportes, Humberto. Súper valioso esta introducción que estás haciendo. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias a ustedes también por estar ahí, poder vernos y etiquetar a personas y compartir esto. Me parece muy, muy bueno. Más allá de la validación al paciente, la terapia rogeriana no tiene más que aportar. Digamos, eso cada uno lo va a ir descubriendo, ¿no? En estos lives y ver qué cosas valiosas, minuciosamente viendo los libros, vamos a ver, ¿no? O sea, si tú sientes que no hay nada más que te aporte a ti, bueno, está bien. O sea, esa es la mirada, ¿no? Que tú tienes. Justamente lo que Robert nos está haciendo, justamente con estas 9 reflexiones últimas que ha hecho, es hablarnos un poco de esto, ¿no? Decirnos, bueno, esas son las cosas que yo estoy rescatando, que yo hasta el momento he rescatado como terapeuta y que me han servido mucho para mi trabajo profesional, generar un buen vínculo con mis pacientes. Si tú sientes que la terapia rogeriana no tiene más que aportar, ahí tendrías que poner aportarte, aportarme, en tu caso, porque estás hablando de título personal y está muy bien también que lo hagas. Entonces, y eso. Como les comentaba desde hace ya un rato, el siguiente capítulo del libro es ¿cómo puedo servir de ayuda? ¿No? Acá nuestra compañera Yesenia ha puesto el link del libro para que puedan revisarlo cuando ustedes deseen, antes del domingo, por favor, para poder conversar. Voy a pedirles que nos vayamos, claro, o sea, está bien hablar de temas generales y me parece genial, pero
que nos vayamos ciñendo a cada uno de los capítulos, ¿no? Para poder hacerlo esto más ordenado y poder, bueno, terminar, si son siete capítulos, en 6 semanas más terminaremos este libro y pasaríamos a un siguiente libro para poder conversar, no sé, también comenten qué libro podría ser, ¿no? Algún libro. Yo también tengo por ahí algunos libros que estaba pensando, pero si ustedes conocen o les interesa un libro en particular, podemos pasar ese libro y revisarlo capítulo por capítulo. Les comentaba, por ahí nos habían escrito sobre, pidiéndonos información sobre la formación que estamos comenzando en agosto en psicoterapia humanista. Pueden mandarnos un inbox para poder mandarles más información al respecto. También vamos a comenzar una especialización, la cuarta especialización en terapia, en arte terapia. También va a comenzar en agosto. También pueden escribirnos ahí para tener más información. Les recordamos que el viernes que viene vamos a tener una entrevista a Andrés Sánchez Bodas de la terapia experiencial. Vamos a hablar, déjame ver el tema, no me acuerdo. El tema va a ser... El tema va a ser la sombra en la pareja, el lado oscuro del amor. Vamos a hablar del amor con Sánchez Boda. Va a estar muy interesante. También pueden revisar los... no me olvidaba de la entrevista que le habíamos hecho a Miguel Mayorga de Colombia, que también está ahí en el live, ahí ponen videos y pueden revisar ahí. También ahí hablamos sobre el amor, ¿no? Estamos hablando ahí sobre el amor desde una mirada fenomenológica. Así que esa entrevista también está muy buena. Pueden revisar la entrevista a Miguel Mayorga, la entrevista a Max Jiménez sobre temas existenciales en la pandemia y estar atentos para la entrevista que estamos realizando el viernes a Sánchez Bodas también sobre el amor y la parte oscura del amor. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Recuerden revisar el siguiente capítulo, el capítulo número 2 del libro El proceso de convertirse en persona, y lo estaremos revisando para la próxima. Muchas gracias por su tiempo. Si les interesó este video, pueden compartirlo y nos estaríamos viendo conmigo el viernes, el día de la entrevista. ¿Bien? Entonces, muchas gracias a todos. ¿Cómo apago esto? Ya. Bien. Chao.